¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a esta mesa de martes de Debate 22. Hace unos días, el máximo tribunal de nuestro país estuvo discutiendo si se debía eliminar la prisión preventiva oficiosa. Tras 2 días de debate, 7 de los 11 ministros se pronunciaron por mantener la vigencia de este artículo 19 constitucional que establece la prisión preventiva oficiosa para 17 delitos. En la discusión de la Corte, sin embargo, se encontraron muchos puntos en común para mejorar y fortalecer esta medida cautelar, mediante la cual una persona puede ser encarcelada sin tener una sentencia. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? ¿Hay más? ¿Por qué es importante esta discusión? ¿Viola los derechos humanos? ¿Es fundamental para la procuración de justicia? De esto y más platico hoy con 2 abogados expertos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno de ellos es Roberto Niembro, director general de Relaciones Institucionales del Máximo Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo estás, Roberto? Qué gusto. Igualmente, Gaby, gracias por la invitación, muy bien. Gracias a ustedes. Y Carlos Ponce también nos acompaña, secretario de Estudio y Cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Oye, pues de lleno, Carlos, a ver, ¿qué es la prisión preventiva? Porque estamos escuchando en todos lados este término, pero a ver, explícanos qué es. La prisión preventiva, en términos generales, sin entrar ahorita en distinciones sobre los tipos que puede haber, es una medida cautelar, es una medida procesal, que existe en México, en prácticamente todos los países, como una forma por la cual una persona que está siendo investigada o procesada por la posible comisión de un delito es encarcelada preventivamente. Preventivamente, normalmente con la finalidad de que se salvaguarde algún fin del proceso, que no se afecte el proceso, que la persona no se vaya a sustraer de la acción de la justicia, y por eso se considera una medida cautelar. No es en principio una sanción, no es una pena, es una medida durante lo que dura el juicio, antes de que haya una sentencia. O sea, no quiere decir que te encarcelen. Si te encarcelan, estás en una situación muy parecida a la que se encuentra una persona que va a compurgar una pena, aunque por disposición constitucional debe estar en un área separada, pero sí es una prisión. Sí es una prisión, como su nombre lo indica. Perfecto. Ahora, escuchamos, Roberto, prisión preventiva oficiosa. ¿Hay distintos tipos? O sea, ¿de qué estamos hablando y cómo distinguirlas? Sí. Podemos pensar que la prisión preventiva es el género y hay 2 especies, ¿no? La justificada y la oficiosa. La justificada, bueno, ambas están en el artículo 19 constitucional, y la justificada es aquella que pide el Ministerio Público por ciertas causas y tiene que justificar ante el juez. Y el juez analiza si efectivamente se dan esas causas. Por ejemplo, las que ya anunciaba Carlos, es si se va a dañar a la víctima durante el proceso, si hay riesgo de fuga, o si, por ejemplo, vas a entorpecer el procedimiento penal. Y entonces te dictan una prisión preventiva justificada porque hay una justificación de por medio. La otra especie sería la oficiosa, porque el artículo 19 en su segundo párrafo, en el mismo párrafo, pero en la última parte, lo que dice es que el juez ordenará de oficio, y eso se interpreta en cierto tipo de delitos como feminicidio, trata de personas, delincuencia organizada, etcétera, ¿no? Los 17 delitos a los que ya te referías. En el caso de la prisión preventiva oficiosa, significa que no hay necesidad de que la pida el Ministerio Público y que la dicte en automático el juez. Entonces, por eso no es justificada, simplemente porque si se te acusa de un delito de ese tipo... Es per se, hay prisión preventiva. Exactamente. Eso sería la oficiosa. Y esa es la que se ha estado discutiendo en la Suprema Corte en los últimos días. Y eso me lleva justamente a preguntarles a ambos, ¿qué detonó esta discusión? Porque, a ver, ¿desde cuándo se implementa la prisión preventiva oficiosa en nuestro país? ¿Qué ha detonado, obviamente, que se esté discutiendo en el máximo tribunal, que hubiera una propuesta sobre la mesa que fue retirada? ¿Y por qué es tan importante, Carlos? La prisión preventiva oficiosa como tal, digamos, nos ha acompañado durante prácticamente toda la existencia del México independiente, particularmente desde 1917. La Constitución siempre ha tenido un sistema dual, por decirlo de alguna manera. Un sistema en el que las personas que son acusadas de ciertos delitos, normalmente antes se llamaban los delitos graves, en automático iban a prisión y no había forma de que pagaran fianza. El otro régimen era el de los delitos de fianza, ¿no? En 2008 se llevó a cabo una importante reforma constitucional que, digamos, seguramente ya se habrá comentado incluso en este programa, en donde se buscó transitar a un sistema de justicia más democrático. Y una de las cosas que se hizo, la famosa reforma de derechos de juicios orales, y una de las cosas que se hizo en esta reforma fue tratar de limitar la prisión preventiva en automático. Y lo que se dijo es, por regla general,
hay que justificarla y probar el riesgo de fuga, probar el riesgo de afectación a los testigos. Pero como una especie de reminiscencia del sistema anterior, se dijo en ciertos delitos muy específicos, graves, delincuencia organizada, feminicidio, secuestro, homicidio doloso, se va a dictar en automático, la va a dictar el juez en automático. Y esto lo tenemos desde el año 2008. El tema es que con el tiempo se ha ido ampliando este catálogo y hoy en día es un catálogo bastante extenso. Este catálogo de delitos que entendemos que hoy hay 17, incluso el Ejecutivo quiere sumar algunos más. Hay intenciones, siempre ha habido la intención de querer sumar algunos más que se consideran graves. Hoy veía una nota de algunos delitos en casos de violencia de género incluso, en donde se busca calificarlos como graves, aunque la Constitución ya no utiliza este término, calificarlos como graves porque eso manda un mensaje, digamos, de mayor reproche social. Se utiliza a veces la prisión preventiva oficiosa de esta forma también, ¿no? Ahora, ¿cómo se detona este debate? A pesar de que está en la Constitución, no había llegado un caso a la Suprema Corte en el que se hubiera planteado frontalmente si esa figura que está en la Constitución debe aplicar y debe prevalecer en México, y si puede seguir aplicándose a nivel de legislación secundaria y por los jueces. Fue ahora hasta apenas esta acción de inconstitucionalidad en donde se plantea ya frontalmente esta cuestión y en un amparo que está también en trámite, que fue el segundo asunto que se vio la semana pasada, en donde ya se le hizo la pregunta a la Corte. Y se le pregunta a la Corte, esta figura, aunque está en la Constitución, ¿debe prevalecer o deben prevalecer los derechos humanos como la presunción de inocencia, la libertad personal, etcétera? Y esa es la pregunta que tiene que responder. A ver, Roberto, ¿qué opinas tú de este tema? Sí, a ver, digamos, engarzando con lo que decía Carlos, lo que nos plantea esta problemática es si la prisión preventiva oficiosa, entiendas en automático, vulnera la presunción de inocencia y la libertad personal. O sea, dos derechos fundamentales de los cuales somos titulares todas las personas que vivimos en México, porque están previstos tanto en la Constitución como están previstos en tratados internacionales. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque te llevan a la cárcel, como bien explicaba Carlos, previo a una sentencia. Es decir, en el momento en que tú te vas a la cárcel por una medida cautelar que te dictan en automático porque se te está persiguiendo por esos delitos que están ahí en la Constitución, en automático te llevan a la cárcel sin haber sido condenado. Es decir, no se ha cumplido... Eres como un preso sin condena porque estás obviamente siendo investigado. Es como dicen, bueno, a ver, te encierro y después como dicen, vamos investigando. Y después investigo. ¿No? Pero tú puedes probar incluso desde la cárcel o tendrías que probar desde la cárcel que eres inocente, lo cual también es un tema polémico, ¿no? Lo puedes hacer, lo que pasa es que la lógica, digamos, liberal es que es al revés. Tú estás en la calle mientras se te prueba lo contrario, ¿no? Digamos, eres inocente mientras no hay una sentencia que te condene de haber cometido algún delito. Yo creo que ahí vamos a hacer una pausa. Déjenme irnos justamente a esta pausa, porque creo que parte de lo que ha hecho problemática y controvertida a esta figura, a lo mejor es el propio uso que se le ha dado, a lo mejor en México y algunas otras partes del mundo, porque a lo mejor si se hubiera hecho de la manera correcta o no se hubiera afectado a nadie, a lo mejor, entiendo, seguiría sin tanta polémica. A lo mejor no, puedo estar totalmente equivocada y para eso están ustedes aquí. ¿Les parece bien? Muy bien. Bueno, ya regresamos. Estamos hablando de la prisión preventiva, de la discusión que se desató en el máximo tribunal de nuestro país y vamos a poner un poco pues, en contexto de qué estamos hablando. Ya volvemos. ¿Ustedes saben qué es la prisión preventiva oficiosa? ¿Por qué se discute este tema en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Estoy platicando con Roberto Niembro, director general de Relaciones Institucionales del Máximo Tribunal, y con Carlos Ponce, secretario de Estudios y Cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, habíamos dicho que después de esta pausa platicaríamos por qué es tan controvertida esta medida cautelar de la prisión preventiva, porque entiendo que tiene sus pros y sus contras. Es esto lo que ha hecho que por ahí algunos ministros coincidan, otros no, pero que al final digan, bueno, es perfectible cualquier figura de esto. ¿Sabe, Roberto? Bueno, desde mi punto de vista tiene más contras que a favor, ¿no? Y tiene en contra lo que ya decíamos, es el hecho de que en automático, porque así se ha entendido, te puedan dictar una medida cautelar que te lleve a la cárcel sin haber sido sentenciado. Y además tiene un contra que al utilizarse de manera, digamos,
tan excesiva en la práctica ha generado que pues prácticamente las policías y los ministerios públicos no se ven obligados a perfeccionar su investigación. Claro. Es decir, es una medida fácil, mientras te investigo, pues te llevo a la cárcel, ¿no? Cuando debería ser al revés, primero te investigo y luego si te logro por algo, pues te puedo llevar a la cárcel si te condenan. Entonces ha generado un incentivo perverso desde mi punto de vista y también si los vemos en el impacto que ha tenido, digamos, diferenciado en México, ¿a qué me refiero? A que esta medida afecta en gran parte a personas en situación de pobreza y en grupos de situación de vulnerabilidad. Es decir, poca gente de altos recursos se va a la cárcel con prisión preventiva oficiosa, digamos, y eso está en las estadísticas, mientras que, y lo mencionaban algunos de los ministros en la sesión de pleno, que se discutió de ministras, gran parte de la población que se va en prisión preventiva oficiosa es personas o con estudios muy bajos y con ingresos económicos muy bajos. Sí, leía yo una nota que incluso la comunidad LGTBI+, etcétera, decía que directamente los afectaba a ellos. Ahorita me dirán exactamente por qué, ¿no? Pero en ese sentido, ¿los pros cuáles serían, Carlos? ¿Por qué es importante esta figura? Pero yo coincido con Roberto, y al menos desde un punto de vista estrictamente de derechos humanos, estrictamente liberal, es muy problemática. El pro, digamos, las ventajas que pudiera tener, ya lo mencionaba Roberto, para la autoridad es prescindir de la necesidad de argumentar la necesidad de imponer una medida como estas en un proceso. Esa es la única, digamos, la única ventaja, con un costo muy alto desde mi punto de vista para las y los ciudadanos. ¿Por qué? Porque las y los ciudadanos ya no tendrían la posibilidad de demostrar que son personas que van a enfrentar su proceso en libertad sin fugarse, sin afectar la investigación, sin afectar a los testigos. Porque la ley les está mandatando que en ciertos delitos, cualquiera de nosotros, si es ahorita imputado de un delito de robo a casa habitación, un delito de homicidio, de un delito de delincuencia organizada, de pertenecer a un grupo, si nos acusan y un juez determina que hay elementos suficientes para abrir un caso, abrir un caso penal, no tenemos forma de defendernos. Vamos a ir en automático a la prisión. Y de esto no hay quien nos pueda sacar, porque no tenemos la posibilidad de argumentar. Ahora, ¿cuál sería el pro en este caso? Bueno, que la autoridad tiene la ventaja de que no tiene que argumentar absolutamente nada en este caso, porque la persona que es presuntamente responsable va a prisión durante todo el tiempo que dure el juicio. Claro, y aquí justamente hay espacio porque muchos dicen, bueno, pues sí, siempre los más afectados son los más pobres, los que tienen menos recursos para defenderse. Incluso lo ha dicho el propio ministro presidente, Arturo Saldívar, ¿no? Que siempre son los grupos más vulnerables los que donde se cometen las mayores injusticias. Ahora, ¿en qué clase de delitos se contempla esta medida cautelar y por qué se busca sumar más delitos a este tema que ya está siendo de todos modos polémico? Otro de los delitos que está previsto es para feminicidio, delincuencia organizada, trata de personas. En principio son delitos que uno vislumbraría que son delitos que ofenden en buena medida a la sociedad, ¿no? Que son, digamos, que hay un daño. Sí, que lastiman. Que lastiman, ¿no? Ahora, ojo, aquí es que no debemos de perder de vista que aunque se trate de delitos que lastiman a la sociedad y sobre todo a la mexicana en la realidad social que tenemos, en el momento, y como decía Carlos, en que se dicta esa prisión preventiva, solo se inició el proceso. Es decir, hay un auto de vinculación a proceso con un estándar de prueba muy bajo y en automático ya pueden dictar esa prisión preventiva oficiosa. Entonces, lo que nos puede espantar y a muchas personas puede decir, no, pues está bien, se trata de delincuencia organizada, pues está bien que los metan a la cárcel. Sí, el problema es que en el momento en que se dicta esa medida, no se te ha probado y cualquiera puede ser objeto de esa acusación. Es decir, podríamos a veces pensar, es que esto es una medida que se va a utilizar para personajes del narcotráfico. Sí, puede ser, pero también va a ser utilizada en muchos casos para personas sobre las que pues no es evidentemente claro, y además que tiene el derecho a la presunción de inocencia, que esté vinculado con un delito de ese tipo. Sí, claro. ¿Dónde queda el todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes temas que hay que discutir. Ahora, se habla mucho de que también, tú decías, incluso Roberto hace un momento, que se ha abusado un poco de la prisión preventiva oficiosa y que en este sentido también se ha politizado el tema, que desafortunadamente cuando todo se politiza, ahí hay un hoyo negro en ese sentido. Y el caso Rosario Robles, Murillo Karam, en el que se dicta una prisión preventiva oficiosa por el tipo de delito, pero que para muchos, por ejemplo, no estaba sustentado, Carlos. Bueno, sin conocer a profundidad esos casos, porque no he tenido la oportunidad de revisar exactamente,
digamos, las circunstancias particulares de estos asuntos, pero asumiendo que fueran casos de prisión preventiva oficiosa y que esa es la razón por la cual esas personas tuvieron que enfrentar parcial o totalmente sus procesos en prisión, justo caen en lo que estábamos comentando hace un momento. En estos casos, la autoridad no tuvo que demostrar con ningún elemento de prueba que se justificaba la medida. Puede ser que estas personas, no lo sé, como cualquiera de nosotros, como cualquier mexicano o mexicana, estuviera en disposición de enfrentar un proceso en libertad, con disposición de querer ir a juicio, de no fugarse, de no afectar la investigación. Eso no lo sabremos, porque la prisión preventiva oficiosa impide que esto se debata, impide que esto se analice. No podemos saber si la persona tenía la voluntad de enfrentar un proceso como un ciudadano responsable, No, porque eso me hace recordar que Rosario Robles se presentó voluntariamente incluso a declarar y a enfrentar cualquier tipo de proceso, creyendo que lo podía llevar a cabo en libertad y bueno, la detuvieron en ese momento bajo el argumento de que se podía fugar. Pero bueno, yo creo que en todo esto ha habido reformas constitucionales y siempre había mejoras, porque yo creo que ustedes como abogados me dirán, Gaby, sí, el derecho es perfectible y creo que por eso es importante discutir estos temas. ¿Quieres agregar algo, Roberto? Sí, nada más, sí quisiera agregar algo más. Digamos, estamos platicando del tema de la prisión preventiva oficiosa y parece que en esto coincidimos Carlos y yo, que es claramente violatoria de derechos humanos como la libertad y la presunción de inocencia. Ahora, este caso de la acción de inconstitucionalidad que se debatió en la Suprema Corte la semana pasada tomó un revuelo especial porque la propuesta del proyecto era inaplicar un artículo de la Constitución, el artículo 19 al que nos hemos venido refiriendo. Es decir, se tomó una decisión que era una de las posibilidades que estaban sobre la mesa de los ministros y de las ministras. Es decir, si ellos, o la propuesta que se discutió fue, en tanto, para definir este asunto tenemos que decidir si el artículo 19 es o no aplicable, el que prevé la prisión preventiva oficiosa. La conclusión, ante que hay una contradicción con los derechos humanos previstos en tratados, la conclusión del proyecto era inaplicar la Constitución. Podríamos pensar que es una medida radical, digamos, y eso fue lo que generó también el revuelo especial de este asunto. Y justo con eso quería regresar después de esta pausa, porque dice que la prisión preventiva oficiosa, aplicarla en nuestro país, viola pues algunos acuerdos internacionales. Y ahorita le vamos a entrar un poco más al tema porque me imagino que es una figura que también utilizan otros países, ¿no? ¿Cómo? Ahorita nos platican, ¿sale? Bueno, ya regresamos. Estamos hablando de prisión preventiva oficiosa, de cómo entender esta discusión que se ha llevado a cabo en el máximo tribunal. Ya volvemos a esta mesa de martes de Debate 22. Ya estamos de regreso. Les recuerdo que estamos hablando de prisión preventiva oficiosa, pero para entender más por qué esta discusión, hacia dónde nos lleva, qué viene y mucho más. Roberto Niembro, director general de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos acompaña, y Carlos Ponce, secretario de Estudio y Cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, decíamos antes, salía la pausa, que dicen que la prisión preventiva oficiosa viola los acuerdos internacionales. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque aparte dicen que así como hay organismos que han jalado las orejas a todos los países que la aplican o que la aplican mal, ya también viene por ahí un llamado de atención a nuestro país. A ver, Carlos. Sí, hay que recordar que México, como muchos países de América y del mundo, forma parte de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Algunos son universales, es decir, que tienen una vocación para todo el mundo, algunos son regionales, como es la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esas convenciones tienen unos órganos de supervisión y cumplimiento, particularmente una comisión y una corte, que es un tribunal en donde México puede ser enjuiciado si viola los tratados internacionales. Esta Corte Interamericana ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchos casos de otros países, de Ecuador, de Argentina, etcétera, en donde ha analizado figuras muy parecidas al caso de la prisión preventiva oficiosa, es decir, prisiones preventivas que se dictan en automático por el tipo de delito o por la peligrosidad de la persona simplemente, sin acreditar un riesgo de fuga, sin acreditar un riesgo procesal. Y en todos estos casos, la Corte Interamericana ha dicho eso es contrario a la Convención, porque la Convención reconoce dos derechos fundamentales,
la libertad personal por una parte y la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia tiene una regla, una vertiente muy específica, que es el derecho a ser tratado como inocente durante el juicio. Y la Corte Interamericana ha dicho reiteradamente, esto no se puede hacer, porque esto viola los derechos humanos. Ahora, reiterando un poco lo que tú comentabas, México está en vías de ser enjuiciada por la Corte Interamericana en un caso en donde ya se plantea el abuso por parte de México de la prisión preventiva. De hecho, ya hubo un caso el mes pasado que ya se celebró una audiencia, se rindieron algunos peritajes y muy probablemente a finales de año, diciembre, enero, la Corte Interamericana, que es una corte que está en San José de Costa Rica, emitirá una sentencia en la que determinará si este tipo de figuras que están en nuestro país violan los tratados internacionales o no, lo cual el pronóstico pues parece ser muy poco prometedor para el caso mexicano. ¿Qué pasa si no nos va bien, por supuesto, en este llamado de atención? Lo que pasa es que, o sea, si sucede lo que pensamos que va a suceder es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos atribuye responsabilidad internacional al Estado mexicano. Así ¿no? es. Y ahí cada uno de los poderes del Estado tendrá que hacer el trabajo que le corresponde en el ámbito de sus competencias. De hecho, esta es una de las discusiones que también se presentó, digamos, en la discusión del Pleno de la semana pasada de la Suprema Corte. Porque, como te decía, el proyecto de sentencia que se discutió, lo que proponía para evitar esta condena era inaplicar el artículo 19, es decir, darle prevalencia de alguna manera al tratado internacional. Al derecho internacional. Exactamente. Entonces, hubo ministras y ministros que dijeron, no, eso no lo podemos hacer, que nos condene que se condene al Estado mexicano y que sea el órgano que reforma la Constitución el que cumpla con esa condena. Es una posibilidad, ¿no? Sí, es que le llamen la atención, entonces el legislativo tenga que hacer Exactamente. esto, el ejecutivo, ¿no? Y el judicial tengan que hacer, como decíamos, cada quien lo suyo. Exactamente. El órgano legislativo nada más llamar la atención, en ese caso, está compuesto por las cámaras federales y por las cámaras estatales. O sea, no solo Por es el supuesto. Congreso de la Unión. Qué interesante, porque entonces sí, el máximo tribunal, algunos ministros dijeron, bueno, a ver, no nos corresponde a nosotros. Una vez que llegue el llamado de atención, que se encargue cada quien con la parte que les toca, que eso es interesante también. Ahora, a ver, ¿qué implicaría eliminar la prisión preventiva oficiosa? O sea, ¿cómo impactaría en las instituciones y en su capacidad de perseguir o investigar delitos, Roberto? Bueno, lo que sí va a generar es, creo, un incentivo. O sea, el derecho está lleno de incentivos, ¿no? Entonces, este es un incentivo para no llevar a cabo investigación, la prisión preventiva oficiosa. Lo que sucedería es, en principio, es que va a incentivar a que las policías y los ministerios públicos lo hagan, pero sobre todo a que justifiquen la imposición de la medida cautelar. En eso se traduce, en que justifiquen la imposición de la medida Pero entonces cautelar. sería positivo. Desde mi punto para de que vista, investiguen sí. que es para lo que fueron creadas, ¿no? O sea, Exactamente. digo, es parte de su chamba que a veces no la hacen. Exactamente. ¿Qué opinas, Carlos? Yo agregaría a esto que se menciona que ya la ley tiene, el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene una figura muy interesante que creo que no de la que se habla muy poco, que son las autoridades de supervisión de medidas cautelares. Porque de pronto pudiéramos pensar, bueno, es que los ministerios públicos, las fiscalías están saturadas de trabajo. ¿A qué hora van a investigar los riesgos de fuga? Si además tienen que investigar el delito, si tienen, en casos de flagrancia, tienen 48 horas para integrar una investigación antes de llevarla a un juez. Y ahí la ley ya nos da alguna respuesta que creo que habría que explorarla, habría que potenciarla, que es unas autoridades que son auxiliares del Ministerio Público, que su función es evaluar precisamente los riesgos de una persona que ha sido detenida y que muy probablemente va a enfrentar un proceso. Tiene que investigar si el domicilio que nos dio es correcto, si efectivamente tiene una casa en donde dice que tiene un domicilio, cuáles son los posibles incentivos que tendría la persona de fugarse o no, y hacer una supervisión paulatina. A ver, que digamos que una persona en el momento en que la vinculamos a proceso no presenta un riesgo, no significa que eso no pueda cambiar en el futuro. Y si esta unidad, si esta autoridad, que es se les conoce como unidades de medidas cautelares, detectan estos riesgos, tienen la posibilidad de avisarle al fiscal para que pida a un juez que sustituya esa medida cautelar, que puede ser un brazalete, que puede ser venir a firmar, que puede ser no salir de una demarcación territorial, una fianza, y por el riesgo que ahora se está demostrando, entonces sí imponerle una prisión preventiva. Entonces, ¿qué se pierde de quitar la prisión preventiva oficiosa? En realidad se pierde poco, si lo ves desde este punto de vista. La autoridad sigue teniendo la posibilidad de utilizar la prisión preventiva en casos excepcionales. Pero tendrían que hacer su chamba, en claro. beneficio de los la derechos. gente y en beneficio de los derechos humanos. Ahora, rápidamente, tenemos un minuto. A ver, Roberto, ¿qué alternativas tienen los ministros? ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y por qué también estamos hablando de profesionalizar todo un sistema que falta que tenga
con qué trabajar y de manera de calidad para llevar la justicia a todos, ¿no? Sí, yo pensaría que, bueno, lo que sigue es que se retiraron, hasta ahorita se retiraron los dos proyectos, las dos propuestas, se va a elaborar una nueva propuesta de sentencia y se va a discutir con todos los ministros y ministras en pleno. Esto significa que lo que se propuso no pasó, no juntó una mayoría, y se va a buscar un consenso mayoritario con una propuesta alternativa, ¿no? Y yo creo, y con esto enfatizaría y terminaría, es que creo que la propuesta va a seguir en la misma temática, en la misma lógica, que es la garantía de la libertad y la presunción de inocencia. Bueno, pues entonces es una discusión que es una historia en desarrollo y los tendré que volver a invitar justamente cuando haya otra propuesta sobre la mesa que discutir para poner en contexto de qué estamos hablando. ¿Les parece bien? Con Encantado. muchísimo gusto. Carlos, muchísimas gracias. Carlos Gracias, Ponce, por Gabriela. habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación, Gabriela. Encantado de venir a tu programa. Muchísimas gracias. Roberto Niembro, muchísimas gracias también. Igualmente, gracias, Gaby. Bueno, y muchas gracias a ustedes por seguirnos como siempre cada martes aquí en la mesa de debate 22. Soy Gaby Tlaseca, nos vemos la próxima semana y si hay alguna duda, por supuesto que seguimos la conversación en las redes sociales. Buenas noches.